Acalasia. La acalasia resulta de la degeneración progresiva de las células ganglionares en el plexo mientérico en la pared esofágica, llevando a una falla de la relajación del esfínter esofágico inferior, acompañado de la pérdida de peristalsis en el esófago distal. Epidemiología. En cuanto a la epidemiología, cabe destacar que tanto hombres y mujeres son afectados de igual manera en esta enfermedad. Puede ocurrir en cualquier edad, aunque es infrecuente en personas mayores de 20 años. Es más frecuente entre 25 y 60 años de edad. Etiología. La etiología de la acalasia primaria es desconocida. Sin embargo, la acalasia secundaria es causada por cualquier enfermedad capaz de causar una alteración motora a nivel esofágico. Dichas patologías pueden ser en primera instancia malignidad, como el cáncer gástrico, aunque también se encuentra relacionada a enfermedad de Chagas, amiloidosis, sarcoidosis, neurofibromatosis o esofagitis eosinofílica. Patogénesis. La acalasia resulta de la degeneración neuronal de la pared esofágica. El daño es realizado en las células ganglionares del plexo mientérico. Las células ganglionares restantes a menudo son rodeadas por linfocitos y en menor proporción por eosinófilos. Dicha degeneración inflamatoria envuelve la producción de óxido nítrico, provocando un efecto inhibitorio en la relajación del músculo liso esofágico, provocando así además una elevación de la presión basal del músculo esofágico inferior, lo que conlleva a una inhabilidad del esfínter para relajarse normalmente. Manifestaciones clínicas. La acalasia tiene un inicio insidioso, una progresión gradual. Usualmente los pacientes experimentan síntomas por años antes de buscar ayuda médica y frecuentemente reciben tratamiento por otros desórdenes. La disfagia, la sintomatología es principalmente causada por disfagia sólidos en el 91% de los casos o líquidos en el 85% de los casos. Regurgitación de alimentos blandos no digeridos o saliva del 76 a 91% de los casos, y síntomas más frecuentes como la pérdida del peso en el 40%, dificultad para eructar 90%, dolor en tórax 90%, regurgitación 40%, acidez en un 40% o aspiración en un 8%, riesgo de aspiración. En cuanto a la clínica, cabe destacar además que los pacientes pueden tener hipo debido a la obstrucción del esófago distal. Para superar la obstrucción distal del esófago, los pacientes afectados comen más lentamente y a menudo adoptan maniobras específicas como elevar el cuello o lanzar los hombros hacia atrás para mejorar el vaciado esofágico. En casos raros, los pacientes pueden presentar una sensación de globo. La pérdida de peso suele ser leve, aunque en algunos pacientes puede observarse una pérdida de peso significativa. La progresión rápida de la disfagia y la pérdida de peso profunda sugieren una pseudoacalasia debido a un tumor maligno. Hallazgos radiográficos. La RX de tórax suele mostrar un mediastino ensanchado dado a la dilatación del esófago. La burbuja de aire gástrica normal puede estar ausente debido a la falla de relajación del esfínter esofágico inferior, lo que impide que el aire entre al estómago. Enfoque diagnóstico. Se debe sospechar acalasia en los siguientes pacientes. 1. Pacientes con disfagia a líquidos y sólidos. 2. Acidez que no mejora con el uso de inhibidores de bomba de protones. 3. Alimentos retenidos en el esófago, eso es por medio de la endoscopia. Y 4. Resistencia inusual incrementada durante el pasaje de los alimentos a través de la unión gastroesofágica. Esto es un hallazgo que también puede ser corroborado a la realización de la endoscopia.
Ahora hablaremos como tal de los estudios diagnósticos. Primeramente hablaremos de la esófago-gastroduodenoscopia, la cual es sospechosa de acalasia en los siguientes tres circunstancias. Primero, como dijimos anteriormente, comida retenida en el esófago. Segundo, una resistencia inusual aumentada durante el pasaje de la endoscopia en la unión gastroesofágica. Y tercero, una esófago-gastroenoscopia normal pero con alta sospecha clínica de acalasia. Si el paciente cumple estos tres criterios durante la endoscopia, se va a realizar una manometría esofágica. Cuando el paciente es candidato para la mamometría esofágica, la cual es requerida para establecer el diagnóstico, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que puede tener resultados compatibles para criterios diagnósticos de acalasia, o puede ser incompatible para acalasia pero con alta sospecha. En esos casos, toda paciente con acalasia debe cumplir, para hacer el diagnóstico solo con mamometría esofágica, los siguientes dos criterios. El criterio número 1 es la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Esto quiere decir una presión de relajación integrada por encima del límite superior de lo normal. Y el criterio número 2 es la aperistalsis en los 2/3 distales del esófago. En pacientes que no cumplan criterios, pero persiste la sospecha clínica de acalasia, dos ejemplos serían una relajación del esfínter esofágico inferior incompleta, pero algo de peristalsis conservada, o pacientes con una relajación del esfínter esofágico inferior completa con aperistalsis. En estos casos se debe realizar un esofagograma de bario para evaluar el vaciamiento esofágico y la morfología de la unión gastroesofágica. Aquellos pacientes en los que se realiza un esofagograma de bario, los criterios para hacer el diagnóstico de acalasia son los siguientes. 1. Dilatación del esófago. 2. Unión gastroesofágica estrecha. Ahí es donde está la apariencia del famoso pico de pájaro. 3. Aperistalsis. Y 4. Retraso en el vaciamiento del bario. Posterior a la realización del diagnóstico de la acalasia con los estudios previamente mencionados, hay que tener en cuenta que hay pacientes en los que es necesario una evaluación adicional con un estudio llamado ultrasonografía endoscópica, más una aspiración con aguja fina. Esto con el fin de descartar completamente la posibilidad de carcinoma. Cuando nos referimos a malignidad, hay que tener muy en cuenta lo que es la unión gastroesofágica. Aquellos pacientes que son candidatos para un estudio adicional con el fin de descartar malignidad son los siguientes: pacientes que tienen síntomas menores de 6 meses, pacientes con inicio súbito de disfagia o nuevo de disfagia en pacientes mayores de 60 años, pérdida de peso rápida y una anormal evaluación en la endoscopia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de la acalasia según la clasificación de Chicago, que la divide en tipo 1, que es la acalasia clásica, en el cual la ingestión no produce ningún cambio significativo en la presurización esofágica. La acalasia tipo 2, la presurización simultánea que abarca toda la longitud del esófago. Existe en ese tipo de acalasia. Y la tipo 3, hay la deglución produce contracciones o espasmos anormales que borran la luz del esófago. El diagnóstico diferencial principal de la acalasia es la pseudoacalasia, secundaria a malignidad, o la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Cabe decir también que una mamometría normal descarta el diagnóstico de acalasia. Por último, hablaremos del curso de la enfermedad, la historia natural y el riesgo a cáncer. Cabe decir que la enfermedad sin tratamiento
los pacientes con acalasia pueden desarrollar dilatación progresiva del esófago. La acalasia tardía o terminal se caracteriza por tubertosidad esofágica, angulación y dilatación grave, algo que se llama megaesófago, megaesófago, que es cuando existe un diámetro mayor a 6 centímetros. Aproximadamente 10 al 15% de los pacientes que se han sometido a un tratamiento para acalasia desarrollan una acalasia tardía o terminal. También acaba de decir que la acalasia o los pacientes con acalasia tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Sin embargo, el riesgo absoluto de cáncer esofágico es bastante bajo.